invitarles a abrir su Biblia en Jueces. Durante este mes vamos a estar estudiando algunos personajes bíblicos. Uno de ellos hoy es Sansón. Vamos a estudiar también a José. Vamos a estudiar un poco también a David. Pero el personaje de hoy es Sansón. Y el mensaje de hoy se llama de la liviandad a la caída. De la liviandad a la caída. Quiero leer con ustedes Jueces capítulo 13. Vamos a leer el verso 24. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dice la Biblia que un ángel se presentó a la mamá y al papá de Sansón. A la mamá, fue a la mamá que se le presentó, a la mamá de Sansón. Y dice que era el ángel de Jehová, es decir, que la persona que se le presentó fue Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a la persona de Jesucristo. Fue el mismo Jesús el que se le presentó a la mamá de Sansón para anunciarle, era estéril, y le estaba anunciando que venía un hijo. Muy bien. Ahora, una de las cosas que le dijo el ángel a esta mujer fue que el niño tenía que ser consagrado a Dios desde su nacimiento, que ya desde el momento en que se fue concebido fue apartado para Dios, y en su nacimiento así debería mantenerse. La palabra que se usa allí para apartado es una palabra que se pronuncia nazareo, no nazareno. Nazarenos son los que nacen en Nazaret. Jesús creció en Nazaret, no nació en Nazaret, nació en Belén, pero creció en Nazaret, y por eso se le dice o se le decía Jesús de Nazaret, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, el que era apartado, Dios decía: apártenlo, va a ser nazareo. Y por ser apartado, entonces el nazareo lo que significaba era que no iba a cortar el cabello de su cabeza, que no iba a tomar vino ni nada que tuviese que ver con la vid, es decir, no podía comer uva, pasas de uva, el vinagre que se hiciese con el vino de uva, nada de eso. Él no podía hacer nada que viniese de la uva, no podía consumirlo, ni tampoco podía tocar un cuerpo muerto. Esas tres cosas principalmente eran las que tenía que guardar una persona nazareo, es decir, que era apartado para Dios. Las vuelvo y las repito, las tres cosas: no raparse la cabeza o no cortarse el cabello, no consumir vino o nada del producto de la vid, y lo tercero, no tocar cuerpo muerto. Tres cosas que podemos decir que eran sencillas de cumplir, ¿cierto o falso? Bastante sencillas de cumplir. Lo que hemos leído en este versículo es que desde muy pequeño Jehová bendijo a Sansón. Amén. Desde muy pequeños. No, todos nuestros hijos que están aquí, todos nuestros hijos, y si no están aquí también, ellos son benditos por Dios. Son benditos por Dios. Ahora dice que desde temprana edad el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón. ¿Para qué fue apartado Sansón para Dios? ¿Para qué Dios lo apartó para él? Para hacer su obra. Y principalmente, ¿cuál era la obra de Dios? Bueno, la obra era libertar al pueblo de Israel de sus enemigos. ¿Y cuál era el enemigo principal en ese momento? Los filisteos. Los filisteos, como lo leemos antes también en la historia de Gedeón, eran los más grandes enemigos.
Porque hacían temblar a los judíos, los hacían esconderse, eran muy agresivos, eran muy malos esos filisteos. Y por esa razón Dios comenzó a levantar, cuando el pueblo ya no aguantaba la pela que los filisteos le daban. Y quiero que entienda esto: ¿por qué los filisteos le daban una pela a los judíos? Porque los judíos les daban la espalda a Dios. Es decir, que no buscaban a Dios, buscaban a otros dioses. Entonces Dios, los dejaba a la deriva, que aprendan. Y cuando se veían en situación muy mala, se parece a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en la situación mala, entonces ahí, Señor, ayúdanos. Eres tú el único que nos puede ayudar. Ahora sí, ¿verdad? Entonces Dios levantaba a un hombre o a una mujer para ayudar, para libertar a su pueblo. El hombre que levantó en este momento fue Sansón. Y una de las cosas que caracteriza a Sansón era su ¿qué? Su fuerza. ¿Y los niños qué dicen? ¿Qué era lo que caracterizaba a Sansón? Su fuerza, su fuerza. Yo me he hecho esta pregunta, ¿no? Porque cuando leíamos esta mañana, leía Clary la situación que él tuvo con Dalila. Ella le preguntaba: ¿cuál es el motivo de tu fuerza? ¿Cuál es el motivo de tu fuerza? Lo que me llama la atención, que entonces Sansón no era un hombre musculoso, no se le veía fuerza por ningún lado, y por eso le preguntaban, porque si hubiese sido musculoso, ¿para qué preguntarle de dónde venía su fuerza? Era de sus músculos. Pero le preguntaban: ¿de dónde viene tu fuerza? O sea, ¿qué músculo no tenía? Dios le levantó como un líder en el pueblo, un hombre escogido para liberar y bendecir a su pueblo. El hombre tenía la palabra de Dios, tenía el poder de Dios, tenía el llamado de Dios, tenía el respaldo, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo se manifestaba a través de Sansón, pero había un problema en él. Y era que era desobediente. ¿Qué era? Lamentándolo mucho. Por eso les digo, el hombre la cabeza no la usaba y los músculos no, porque no tenía. Pero era muy desobediente. Y la historia de Sansón nos debe enseñar que la desobediencia frena la bendición de Dios en nuestra vida. La desobediencia, lo voy a volver a repetir, la desobediencia, a ver si dicen amén, la desobediencia frena la bendición de Dios para mi vida. Amén. Ahora, vamos a leer lo que dice Jueces 14, verso 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y el 3, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ponme el 4, porfa. Dice: mas su padre, yo quiero que ustedes presten atención a esta frase que está aquí. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fíjense, les dije que el nazareo tenía 3 cosas: raparse, no comer el producto de la vid, ni tomarlo, y no tocar cuerpo muerto. Ahora, aquí sus padres, él está gustando una mujer de los filisteos, y sus padres le están dando un consejo. Le están diciendo, porque él le está gustando una mujer de los filisteos,
Y ellos le están dando un consejo: ¿por qué no busca mujer de la de entre nosotros, de la dentro del pueblo de Israel, de nuestra familia? ¿Por qué razón? Hay que pensar en esto, porque una de las cosas que se le viene a la gente a veces cuando a un cristiano le gusta una persona que no tiene a Cristo, lo primero es que cree que, bueno, ella es tan, o él es tan persona como yo lo soy, es verdad. Es tan responsable como lo soy yo, es verdad. Me puede amar como la puedo amar yo, es verdad. Es una buena persona como lo soy yo, sí, también es verdad. Muchas cosas son verdad, pero hay una sola cosa en la cual tal vez diferencian, y es que tu Dios no es su Dios. Y ese solo pequeño detalle, Dios se lo exigió a todo su pueblo, y hoy no es diferente. Quiero que usted lo sepa. Hoy no es diferente. Él igual hoy nos dice: busca la persona que te gusta dentro de mi pueblo. No tiene que ser en esta iglesia nada más. Usted puede ir a visitar otra iglesia y de pronto consigue a alguien que le gusta, y bueno, de eso sí, cuando se casen se vienen para su iglesia, que es esta. ¿Por qué razón? Dios lo explica. ¿Por qué no puedes mezclarte con una persona que no tenga el mismo Dios que yo? Porque la otra persona va a tratar de arrastrarme hacia su Dios, hacia sus creencias. Y entonces ahí dice la Biblia que hay un yugo desigual. Nosotros decimos: no se puede mezclar agua y aceite. No se puede. Uno lo bate y 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 se hace una emulsión. Pero al dejarlo reposar por cierto tiempo, nuevamente el agua toma su lugar y el aceite toma su lugar. Siempre habrá diferencias enormes entre dos personas que no profesan la misma fe. Sansón está haciendo algo en lo cual él está quebrantando la ley de Dios. Él está buscando una mujer de las filisteas. Por eso sus padres le están diciendo: no hay aquí una mujer que te guste, no hay otra, una mujer de las nuestras. Pero leímos el verso 4 para que ustedes entiendan un poco mejor esto. Porque dice que Dios, ahí está, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Quiero que entiendan esto. No era que Dios había puesto en el corazón de Sansón que se casara con la mujer, no. Lo que está diciendo aquí, y eso lo puede corroborar comparando con otras versiones, y no solo con otras versiones, con el contenido de toda la Biblia. Lo que Dios estaba haciendo aquí era que, bueno, este carrizo no hace mi voluntad, sino que está haciendo la suya. Lo que yo voy a tratar de hacer es llevar esta voluntad de él a la voluntad mía. Eso no es la voluntad absoluta de Dios, sino la voluntad permisiva. ¿Están aquí? Ok. La voluntad permisiva de Dios, cosas que Dios permite que sucedan porque yo me la doy de cabezón, y Dios va a buscar la manera de tratar de encaminarlo para el propósito que Él tiene, no para el propósito de Sansón. ¿Están aquí? Sí, amén. No para el propósito de la persona, sino para el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era libertar a su pueblo. Entonces, este individuo primero no quiso hacer la voluntad de Dios, y segundo, Dios le mandó a sus padres para que lo alertaran de lo que estaba haciendo, y él tampoco quiso escuchar la voz de sus padres, sino hacer lo que le dio la gana. Lo que le dio la gana. El verso 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen.
mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Mientras él iba con su papá y su mamá a buscar a aquella mujer para casarse, dice que se le abalanzó un león joven y él con sus propias manos. Me gusta que siempre que él aplicó fuerza, dice, el Espíritu Santo vino sobre Sansón. El Espíritu Santo vino sobre Sansón. Es decir, que la fuerza no era del cabello, no era porque no tomaba vino, no era porque tenía músculos, no era porque no se rapaba el cabello, sino era porque el Espíritu Santo venía sobre él y despedazó al león. Ahora, cuando viene de regreso, resulta que se mete por donde él mató al león y ve los huesos del león y adentro había un panal. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en medio de tanta podredumbre unas abejas se metan a construir un panal? ¿No parece una cosa así como del diablo? Como una conchita de mango a ver si el muchacho se desliza. Él no podía tocar cuerpo muerto. ¿Cómo Carrizo sacó el panal de una osamenta de león? ¿Cómo lo sacó? ¿Con palito? ¿Se puso guante? Qué tremendo esto, ¿no? Es decir, lo primero, ya quebrantó uno de los mandamientos. Ahora viene y quebranta otro. Está tocando un cuerpo totalmente muerto. Es decir, que este hombre se estaba haciendo inmundo, pecaminoso delante de la presencia de Dios. Y cuando la Biblia habla de inmundo, pues se refiere a todo aquello que produce muerte. El pecado es eso, un cáncer que inicia con una manchita pequeña, que inicia con una pelotita pequeña, que inicia con una molestita pequeña. Así es como inicia el pecado, tal cual como un cáncer, pero que a medida que va tomando libertad en el cuerpo de la persona o en la vida del hombre, se lo va destruyendo hasta que completamente lo mata. Lo mata, tanto espiritual como físicamente, porque la consecuencia del pecado es esta: la paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Esa inmundicia no solamente contaminó su cuerpo, ni mata su cuerpo, sino que también mata la relación con Dios. La relación con Dios. Vámonos al capítulo 15, desde el verso 1 al verso 8. Dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Todo esto lo estaba haciendo Sansón por sus propias manos, sin la aprobación de Dios. Nosotros no vemos nunca
en estos capítulos que Sansón se acercara a Dios para pedir permiso para hacer algo, para hallar el consejo, la dirección de Dios. En ningún momento lo vemos. Es un error grave. Y por eso veo que la vida de Sansón era sumamente frágil espiritualmente. Y sus emociones, ya hablando materialmente, sus emociones eran frágiles. Por la sencilla razón de que Sansón no tenía comunión con Dios. Porque la comunión con Dios nos fortalece. La comunión con Dios nos fortalece, nos da fuerza, nos da sabiduría, porque aprendemos a escuchar su voz, su dirección. Gloria a Dios. Ahora, cuando leemos el capítulo 16, es cuando comienza a suceder el relato con Dalila. Ahí es cuando otra filistea, y aquí es donde vemos el corazón que tenía Sansón, era el corazón de Cupido. Él buscaba de lanzar flecha a la mujer que le gustara. Pero la mentalidad que tiene alguien que sí tiene a Dios, es como dice el apóstol Pablo: huye de las pasiones juveniles. Que David cometió un error con Betsabé y la primera consecuencia lo afectó porque directamente, las demás también, pero porque fue su hijo el que murió, su primer hijo con Betsabé. Pero vemos que ese pecado de David trajo consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias trajo? Bueno, se levantó mucha gente para tumbarlo del reino. Hasta su propio hijo Absalón se levantó para quitarlo del reino. Y esto como producto de lo que él había hecho. Porque no le veo otra razón de que el hijo mismo intentara quitarlo. Pues me abre los ojos y me hace ver que mi pecado afecta no solamente mi vida, sino que va a afectar a mi familia, y en mi caso podría afectar hasta a mi iglesia. ¿Me entiendes? Eso es en mi caso. Y en el tuyo también. En el tuyo te va a afectar a ti, va a afectar a tu familia, la más cercana, y seguramente aún hasta en otros aspectos a otras personas. Ahora fíjense, Sansón va a repetir el mismo error que cometió con la primera filistea. Y la filistea, yo le voy a decir algo: hay que ser tan tonto para no darse cuenta lo que la mujer le estaba haciendo. La primera, él como le hizo una ¿cómo se llama esto? Una adivinanza, podríamos decirlo, un acertijo es la palabra. Un acertijo les hizo a los filisteos. Y la mujer todas las noches le preguntaba cuál era la respuesta para dárselo a los filisteos. ¿Y sabe cuál era el argumento que le daba la mujer? Tú dices que me amas. Y lloraba, dice que lloraba por días y le decía: tú dices que me amas. Si me amas, ¿por qué no me das la respuesta? Hasta que el hombre se la dio y lo embromaron los filisteos. Ahora con Dalila es la misma situación. Yo digo, ¿será que este hombre estaba ciego? Pues la palabra es sí. Es sí. Porque escuchar cómo la mujer lo dominaba y todo lo que hacía con él para que le dijera cuál era su secreto, estaba totalmente ciego. ¿Y por qué estaba ciego? Porque estaba en pecado. Eso es el pecado. Ponerse una mano en los ojos y no poder ver, ponerse un tapón en los oídos y no poder escuchar. Y como no escuchas y no ves, lo que dice son pura bobería. Puras boberías. Argumentos tratando de defender su situación, que lo que hacen es descubrirlo por completo. Por eso es que entonces uno dice: no aclare que oscurece. Mejor dejarlo hasta allí. Pues Dalila usó
de su sutil seducción, de su sutil belleza. Y eso es lo que hace Satanás. No lo va a hacer solo con un hombre, lo va a hacer con una mujer también. Los va a seducir, los va a envolver de tal manera. Pero como uno está siendo seducido, uno no permite, uno bloquea toda voz que te esté diciendo lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque ya en la mente uno se enfocó a que va a lo que va. Y bloqueas todas las voces, bloqueas todo lo que sabes, bloqueas todo tu conocimiento para que nada de eso venga a ser turbio, sino que lo que estás haciendo sea totalmente libre para ti. Lamentándolo mucho, Sansón cayó con esta mujer repetidas veces. Noche tras noche la mujer lo seducía y le decía: dime cuál es el secreto de tu fuerza. Bueno, le dijo, si me atas con cuerdas verdes, ya tú verás que no tengo fuerza. Oye, a la primera vez que me pregunta eso y me dice, los filisteos contra ti, caen un poco de hombres a agarrarme y los batuqueo, uno piensa, dice, esta mujer es una espía. Esta mujer es una espía. Esta mujer me quiere desviar. Pero el hombre, tranquilo, él estaba, ¿sabe qué es lo que pasa? Que él estaba seguro, confiado de que Dios a mí me usa. Y yo he visto que yo estoy en pecado y Dios me usa. Yo le voy a decir algo, sí es posible que Dios te use, sí es posible que Dios te use, porque la Biblia dice que los dones son irrevocables. Pero también quiero decirte que Jesús dijo, cuando este tipo de personas subieran al cielo, Él dijo, apartaos de mí. Y ellos van a decir, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos, apartaos de mí, dice, no los conozco. No los conozco. Porque una cosa es tener la bendición de Dios y otra muy diferente, tener la aprobación de Dios. La Biblia dice que el sol sale para todos, para justos e injustos. Igualmente llueve, y la lluvia es bendición. Llueve para los justos y llueve para los injustos. Llueve para el que siembra papa, tomate, lechuga, brócoli, el blanquito, coliflor, para el que siembra maíz, para el que siembra trigo, pero llueve también para el que siembra amapola, marihuana y cualquiera de todas esas matas. ¿Sí o no? Entonces, el sol sale para los justos y llueve para los justos, y también sale el sol y llueve para los injustos. Pero quiero decirte que la bendición de Dios la tenemos todos, pero la aprobación de Dios no. Y yo quiero también insistir que vamos a entrar al cielo no es por la bendición. Señor, pero si yo tenía tremendo trabajo. Señor, pero si yo tenía tremendo apartamento, yo tenía tremendo carro, no me faltaba nada. Padre, imagínate que yo me compré un reloj de oro, una cadena de oro, tenía los mejores zapatos, los mejores vestidos o la mejor ropa. Yo tenía, sí, muy grande, bendecido completamente, pero sin la aprobación de Dios. Sin la aprobación de Dios. Y eso era lo que le estaba sucediendo a Sansón. Él estaba muy seguro. Cuando vengan los filisteos, aquí estoy yo para destruirlos a todos, porque ese es el propósito de Dios, destruir a los filisteos. Sí, bobalicón, lo que tienes que entender no es que Dios te va a cumplir su propósito. Lo que tienes que entender es que si tú no haces o no cumples con la voluntad de Dios, Él te va a quitar y va a poner a otro. Que si tú eres un estorbo, Dios te va a quitar y Dios va a poner a otro. Y después te va a pedir
Te va a pedir, dame aquí, acá, dame acá. ¿Qué fue lo que hiciste con lo que te di? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, justamente fue la primera, Dalila, después una segunda y después una tercera. Quiere decir que la tercera no fue la vencida, fue la cuarta. La cuarta, ¿verdad? En la cuarta, el hombre, miren, las tres no abrió los ojos, pero en la cuarta abrió los ojos para mal. Allí fue cuando le dijo, si me cortan el cabello, perderé toda la fuerza. Fíjense que más adelante dice en el verso 20, creo que sí, en el verso 20 del capítulo 16, dice que no fue que el hombre perdió la fuerza porque le quitaron el cabello, sino que dice, pero él no sabía que Jehová, ustedes lo pueden leer conmigo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjense que su respuesta fue como siempre, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Estaba muy confiado de que el Espíritu Santo vendría nuevamente a darle la fuerza y a derrocarlo. Sí, porque yo soy el hombre elegido por Dios. Sí, porque yo soy el que va a cumplir su propósito. Mira, sigue haciendo lo que estás haciendo. La Biblia dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, que Dios tiene límites. Dios tiene límites. Sí, ¿por qué Dios mantuvo tanto silencio en la vida de Sansón? Porque Dios es misericordioso y Dios le estaba dando la oportunidad a Sansón de que cambiara. Pero este individuo, en vez de cambiar, lo que buscaba era enterrarse más, hundirse más completamente en el lodo, hasta que Dios se apartó de él. Ya no puedo más con él. Ya tú sabes todo lo que tienes que saber. Ahora ya no es tiempo de saber, sino tiempo de elegir. Hermano, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando se te presenta una tentación, bueno, ya tú sabes lo que tienes que elegir. Para eso Él da su palabra y da sus lineamientos, para que tú conozcas cuál es la ley, cuál es la verdad. Y ya tú sepas elegir entre lo bueno y lo malo. Ya no es cuestión de saber, sino cuestión de elegir. Y Dios no puede elegir por ti, ni otro puede elegir por ti. Solo tú puedes hacerlo. ¿En qué condición estaba Sansón? ¿En qué? ¿Cuál era su condición? Estaba tan muerto, estaba tan seco, estaba tan sordo, estaba tan ciego, que no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Ese es el temor que todos nosotros debemos tener. Fíjense la diferencia entre David y Sansón, que David hizo una oración, Salmo 51, y él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se dio cuenta que había pecado y él sabía lo hermoso que era tener al Espíritu Santo, y pide perdón y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando tienes el Espíritu Santo de Dios y pecas y sabes que no lo tienes, sabes que la vida sin Él es muerte, que la vida sin Él es desesperación, que la vida sin Él es no tener un presente o un futuro, una meta. No es igual la vida sin Dios a la vida con Dios. Pero parece que Sansón estaba tan ciego que no lo sabía, o que no lo veía, que no lo veía. Que la falta que él tenía, o el hueco, o el espacio que él tenía en su vida, solo el Espíritu Santo podía llenarlo. Ahora vemos que el gran líder que inició siendo usado por Dios, ahora es un juguete.
del diablo, es un juguete del mundo, es un juguete de la gente, porque se burlan de él. ¿De cuánta gente no se habrá burlado el mundo al ver, tú ni que eras evangélico y mira cómo estás? ¿Sabe por qué? Por el pecado, por el pecado. Por lo tanto, con este verso culmino, Juan 14:15. Si me amáis, guardad. La pregunta es, ¿amamos a Dios? Por eso tenemos que aprender de que Dios aún está con los brazos abiertos, de que Dios es paciente y tiene misericordia de nosotros y nos está diciendo, ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas conmigo. Todavía hay tiempo.